Copia, versión y originalidad como espacios de exploración creativa en la danza contemporánea. La presente ponencia forma parte de una investigación mayor sobre procesos de creación en la danza contemporánea que se desarrolla en el marco de los segundo, tercero y cuarto encuentros internacionales de creación coreográfica en tiempo real, organizado por Israel Chavira Leal y Sergio Rojas Granados. En estos eventos fue posible observar una gran diversidad de propuestas creativas que pueden constituirse como un marco de referencia para el análisis de los procesos de creación de la danza contemporánea. Una de las características principales del encuentro es que permite el intercambio de metodologías y procesos de creación de los diversos coreógrafos participantes. Además, en él se genera una serie de obras creadas en tiempo real, es decir, obras que se construyen de manera colectiva durante el encuentro y que se presentan al público al final del mismo. El encuentro de creación coreográfica en tiempo real puede describirse como una estancia de investigación y creación en la que conviven 25 coreógrafos durante 2 semanas en un intensivo trabajo colectivo. Si bien los procesos de creación que se desarrollan en estas 2 semanas no se parecen formalmente a los procesos que cada uno de los participantes realiza en su lugar habitual de trabajo, sí se puede observar cuáles son los detonadores, los intereses creativos, las construcciones teóricas, en ocasiones implícitas y en ocasiones explícitas, que utilizan los coreógrafos. También se puede tener un panorama de cómo cada coreógrafo articula sus prácticas creativas y corporales. La estructura del encuentro permite descubrir las coincidencias y diferencias existentes entre ellos, algunas de las cuales también se pueden encontrar cuando se comparan las distintas emisiones que se han realizado del encuentro. Este análisis permite trazar un mapa que vincula las experiencias concretas generadas durante todos los encuentros con una parte significativa de la creación contemporánea de la danza, dado que a la fecha suman casi 100 los coreógrafos involucrados. Una de las cuestiones medulares que se ha convertido en una constante a lo largo de los encuentros que se han realizado es la toma de conciencia de que los procesos de creación en artes escénicas son de suyo colectivos. Incluso cuando los trabajos de creación tengan un coreógrafo que sea quien organiza, guía o modula el proceso, resulta difícil hablar de creaciones individuales. En ese sentido, en artes escénicas, y particularmente en la danza contemporánea, resulta difícil hablar de originalidad, si ésta se entiende como un proceso consciente y dirigido que es construido por un artista en particular desde su subjetividad. Uno de los asuntos reiterativos en los procesos de reflexión y de toma de conciencia que fueron evidentes en los encuentros tiene que ver con esa noción de que el cuerpo que somos como bailarines y como creadores es en buena medida un cuerpo colectivo. Esto quiere decir que nuestras corporalidades particulares son construidas por nuestras experiencias corporales compartidas. Si pensamos que los procesos de creación son construidos desde el cuerpo y el cuerpo que somos es producto de esa experiencia colectiva, resulta también difícil hablar de la originalidad como algo que se separa de los demás y que se construye desde el sí mismo. Es por esto que surge la pregunta sobre ¿qué podemos entender por originalidad en el contexto de la creación contemporánea de la danza? Tradicionalmente, en la danza se ha desarrollado una práctica constante en la que se genera el movimiento desde la copia. La enorme mayoría de los entrenamientos existentes se basan en ese proceso de copia. Sin embargo, uno de los cambios que se han generado recientemente desde la danza contemporánea en las construcciones en torno a la corporalidad contemplan más la importancia de que el movimiento no se construya a partir de un modelo exterior al cuerpo, sino que se construya desde el propio cuerpo. Esto ha desarticulado en parte este hábito de copiar el movimiento del otro. En muchos casos, los entrenamientos han cambiado su estructura para permitir que el movimiento se construya desde el cuerpo particular de cada bailarín. Podría decirse que la construcción del movimiento corporal se ha personalizado en la danza contemporánea. El proceso de personalización del movimiento se puede analizar desde varios ámbitos, tanto en análisis formales de las obras coreográficas como en el modo en que se construyen los procesos de creación. Un ejemplo, quizá no muy evidente pero claro,
es que en la actualidad son cada vez menos comunes los momentos de unísono en los cuales se procura que todos los bailarines hagan exactamente el mismo movimiento al mismo tiempo, cosa que décadas atrás era un lugar común para la danza. Otra de las cuestiones que han cambiado en ese proceso de personalización del movimiento es que se han creado una gran diversidad de lenguajes danzarios que se mezclan, toman prestados elementos y principios entre sí y que se recrean constantemente. Como consecuencia, la exploración del movimiento ha pasado de ser parte consustancial de los procesos de creación de la danza. Prácticamente ya no se parte para los procesos de creación de un conocimiento dado o establecido por los lenguajes corporales aprendidos, sino que es menester que el movimiento surja desde el proceso de creación de la obra misma. A pesar de la importancia que ha cobrado esta búsqueda individual o de pequeños colectivos en torno a las exploraciones del movimiento, sí es posible observar que existen puntos de encuentro en la manera en que se construye el movimiento en artistas provenientes de muy diversos lugares. Es decir, que aunque no exista un lenguaje específico, unificado y común a todos los bailarines contemporáneos, sí existe cierta construcción de la corporalidad que es compartida y que permite el intercambio corporal fluido entre bailarines. En este sentido, podría pensarse que la originalidad en el movimiento corporal realizado por los bailarines no tiene que ver con que sea único y distinto del que realizan los demás, sino con el hecho de que surge desde lo que son los bailarines como personas, es decir, que surge desde el cuerpo que son. ¿Dónde está el origen del movimiento? En parte, el origen del movimiento está en esa construcción colectiva de la corporalidad que se va generando a lo largo de años de convivencia en experiencias grupales con el movimiento. En parte también el origen del movimiento está en los momentos particulares de creación. Dado que no se puede encontrar un origen meramente personal del movimiento, sino que éste siempre está vinculado con experiencias colectivas, podría pensarse que la originalidad del movimiento es precisamente la expresión particular que cada bailarín realiza de esa construcción corporal compartida. En un intento de encontrar un término más apropiado a la búsqueda de los bailarines, quizás sería más correcto hablar de la autenticidad que de la originalidad. Cuando el movimiento surge desde el cuerpo que son los bailarines, la subjetividad del artista está presente, y dado que los sujetos son cuerpos, esta subjetividad solo puede comprenderse en el marco de la construcción colectiva de la corporalidad. ¿Qué es lo que ocurre cuando ya no se copia con la intención de reproducir fielmente el movimiento? Uno de los conceptos que surgen desde la improvisación para resolver esta pregunta es la apropiación del movimiento del otro. Esto quiere decir que cuando se interactúa con el movimiento del otro, en vez de tratar de copiarlo de manera exacta, se procura comprender los principios, los motivos, las estructuras que articulan ese movimiento para reinterpretarlas desde el propio cuerpo, generando una versión del mismo. Esta versión puede decirse que es una versión original, no porque se trate de algo que no haya sido hecho antes, sino porque está atravesado de origen por el cuerpo del bailarín que genera el movimiento o que genera la versión. En el segundo encuentro de creación coreográfica en tiempo real, Laura Vera, coreógrafa de Oaxaca, propuso en su guianza un ejercicio que forma parte de las herramientas que ella utiliza en sus procesos de creación. Este ejercicio se realizaba en parejas y consistía en un proceso de apropiación del movimiento del otro. Un bailarín, llamémosle A, realizaba una improvisación durante unos minutos mientras el otro observaba. Después, el observador realizaba una improvisación en la cual utilizaba lo que él consideraba que era el movimiento del bailarín A. Después se invertían los roles, de manera que al final cada bailarín había hecho una apropiación del movimiento del otro, a partir de la cual podían empezar a construir entre ambos un diálogo corporal. Este ejercicio permitía a los bailarines mirarse a través de la mirada del otro y danzar consigo mismos a través del cuerpo del otro. En el encuentro realizado en 2018, Olga Gutiérrez, una de las coreógrafas de Guadalajara, hizo una reflexión en torno al uso que hacemos en la vida cotidiana de los objetos, las ideas y las imágenes que nos rodean. Olga
comentaba cómo en el mundo contemporáneo en el que tenemos acceso muy libre a la información, nos hemos habituado a generar copias y versiones de lo que vemos de manera tan frecuente que ha pasado a ser parte de nuestra manera de interpretar el mundo. Para ejemplificar esta reflexión en la acción corporal, Olga colocó a los bailarines en círculos y pidió a uno de ellos que realizara una frase breve de movimiento. El bailarín situado justo al costado izquierdo debía copiar el movimiento y automáticamente este segundo bailarín pasaba a ser el original del movimiento. De esta manera, el tercer bailarín que copiaba el movimiento no estaba reproduciendo el movimiento del primer bailarín, sino interactuando con el movimiento del segundo bailarín. Así, cada copia pasaba a ser un original. El proceso natural de la copia llevaba a la transformación del movimiento respondiendo a las diferencias corporales que existen entre cada uno de los bailarines. Sin embargo, el hábito todavía muy arraigado de buscar una copia exacta de algo que se considera como el original, hacía que en este ejercicio, de manera inconsciente, los bailarines con facilidad acababan copiando el movimiento del primer bailarín y dejaban de prestar atención a los movimientos del bailarín que tenían a su lado. Este ejercicio hacía evidente que el acto de copiar es en sí mismo un acto relacionado con la memoria, pero al poner la limitante de evitar copiar el primer movimiento realizado y enfocarse solamente en el movimiento realizado por el bailarín de al lado, Olga estaba apelando al olvido y a la apertura a la traición. Dejar de ser fiel al primer original y tomar como original el último movimiento realizado en el colectivo para pasar a ser en el proceso de copia uno mismo el original del movimiento es una reivindicación del momento presente y de la libertad que tenemos para la recreación del mundo. Hasta este punto, el ejercicio hace evidente la facilidad con la que aceptamos la reproductividad de lo que vemos. También hace evidente que la copia exacta no es posible, dado que el movimiento se hace siempre desde un cuerpo que es particular. Así, cuando en el ejercicio se aceptaba la condición particular de cada bailarín y se dejaba de lado el intento infructuoso de mantener el primer original, la frase de movimiento se iba transformando poco a poco. Para la segunda parte de la guianza, se permitía introducir deliberadamente cambios a la frase que recibía cada bailarín de su compañero de al lado. Así, se conformaba lo que Olga denominaba la versión. En esta se podía notar claramente los cambios, pero todavía se conservaba parte suficiente de la frase de movimiento que le permitía ser reconocida. Hasta aquí podría parecer que el ejercicio de Laura Vera y el planteado por Olga en sus guianzas son similares. Sin embargo, existe una diferencia fundamental. El ejercicio de apropiación del movimiento del otro, planteado por Laura Vera, no pretendía inicialmente generar una copia del original, sino realizar un proceso de apropiación de características particulares del movimiento. Por su parte, Olga estaba interesada en hacer evidente la imposibilidad de la copia y por otra permitía el juego libre de introducción de elementos totalmente ajenos al original que al encontrarse con éste generaba una nueva versión que se valida por sí misma y no necesariamente en función del original al que hace referencia. En la tercera parte del ejercicio, Olga pidió a los bailarines empezar a explorar con el cover. Tal como ella lo explica, el cover se constituye cuando en el proceso de creación de una versión del original se transforma un elemento medular del mismo. Por ejemplo, cuando se cambia radicalmente del lenguaje utilizado para mostrar la frase. Así, se podría pasar del movimiento corporal a una descripción verbal del mismo, o a la generación de alguna imagen provocada por las palabras contenidas en la descripción. En el cover se sigue manteniendo un vínculo con el original realizado por el bailarín de al lado, pero su relación con este deja de ser formal y pasa al ámbito de lo conceptual. Es decir, que ya no solamente se está haciendo una interpretación del original, como sería en el caso de la versión, sino que deliberadamente se está tomando ciertos elementos del original para ser descontextualizados y reconstruidos en un proceso que ya no es meramente corporal, sino que involucra el pensamiento. Yo creo que científicos investigadores están poniendo una respuesta.
Este tipo de exploraciones ponen en cuestión la idea de que la construcción de la obra de arte contemporánea esté necesariamente relacionada con la originalidad. Vemos que en estas dos propuestas creativas es precisamente en la copia, en la apropiación, la versión, la interpretación y la descontextualización de lo que ya existe, en donde puede apoyarse el proceso de creación. Esto no quiere decir que no exista un proceso de subjetivación, sino que al igual que las corporalidades, los procesos subjetivos no pueden ser entendidos de manera aislada de la comunidad, ni de los capitales culturales del artista, porque estos son compartidos. Al observar algunos de los procesos de creación que se presentaron en el encuentro de creación coreográfica en tiempo real, queda claro lo dudosa que resulta la noción de que la creación tiene que ser guiada necesariamente desde una suerte de intención estética del artista. Muchas de las prácticas creativas estaban enfocadas precisamente en detener la intencionalidad de los artistas. Gran parte de los ejercicios propuestos por los coreógrafos en sus guianzas integraban el azar como parte importante del proceso de creación. Esto responde al modo en que los bailarines contemporáneos conciben la presencia del cuerpo, ese modo particular de comprender el estar en el mundo. La corporalidad y su accionar se construye desde la aceptación de que el cuerpo es un ser en devenir, que no controla el ambiente en el que se encuentra, sino que en todo caso deviene con él. La capacidad de atender a lo que acontece sin la necesaria mediación de la intencionalidad del artista forma parte de las prácticas creativas y de las obras mismas de la danza contemporánea. En los procesos de creación fue muy común que se estableciera un juego entre lo que acontece y lo que se compone voluntariamente, que no siempre era equilibrado. Fueron muy frecuentes las exploraciones con el azar y con la aceptación de lo inaprensible que resulta el entorno. Uno de los ejercicios propuestos por Javier Contreras, coreógrafo de la Ciudad de México, tenía que ver con el proceso de construcción de sentido y con el proceso de reinterpretación de la realidad que no pretende ser literal ni verdadero. En su guianza, Javier Contreras pidió a los bailarines que escribieran una pregunta que le querían hacer a la ciudad de Zamora. Después, cada uno decidió dónde la ciudad de Zamora le iba a responder, con qué actitud debían recibir la respuesta que la ciudad tenía para dar, y también invitaba a hacer una acción que permitiera recibir la respuesta de la ciudad. El siguiente paso del ejercicio fue intercambiar estas preguntas, de manera que quien recibía la respuesta era otro bailarín distinto al que había formulado la pregunta. Cada bailarín fue a ubicarse en un lugar particular de la ciudad en busca de la respuesta, mientras adoptaba la actitud que se les había solicitado y realizaban la acción pedida. Una vez que la ciudad de Zamora había dado su respuesta a cada bailarín, se reunieron todos y compartieron con los demás lo que habían recibido. Este ejercicio no solamente implica un trastocamiento de los sentidos habituales del espacio, del lenguaje y de la acción corporal, sino que abre la posibilidad de reinterpretar el mundo en términos simbólicos y comprende que este proceso de reinterpretación es un proceso compartido. En síntesis, podemos afirmar que los procesos de construcción de la corporalidad, la subjetividad y la creación de sentido e interpretación de la realidad que realizan los bailarines contemporáneos en sus procesos de creación y en la construcción de sí mismo, están constantemente atravesados por la colectividad y la indeterminación. En ese sentido, la originalidad y la intención estética han dejado de ser ejes rectores para la danza. Por otra parte, se ha vuelto necesaria la construcción de otras nociones para pensar, comprender y vivenciar los procesos de creación y las obras mismas de danza contemporánea.